Gracias, señor presidente. Bien, leyes y prácticas. Yo, en primer lugar, quisiera preguntarle a don Pablo. Bueno, parece que este proyecto de ley sigue una estela de otros proyectos de leyes autonómicas, pero dada su posición, por un lado, como bioético, como especialista en bioética, y por otro lado, de la asistencia médica, ¿hay mucha variabilidad de prácticas en Asturias respecto a este tema? ¿Usted cree que, desde un punto de vista exclusivamente de la práctica, hay problemas de equidad en función de, por ejemplo, como se dijo antes, de circunstancias sociales, etcétera? Es decir, me gustaría que hiciera una valoración personal, si lo desea. ¿Usted cree que hay ciudadanos de primera, de segunda y de tercera a la hora de morir en función de dónde vivan, dónde caigan, contextos familiares o no? Que está relativamente bien garantizado, independientemente de las circunstancias de cada uno, el que al final de la vida uno tenga una asistencia adecuada en los términos que estamos hablando de esta ley. A efectos del acta, perdonen, ruego a los señores comparecientes se identifiquen antes de responder. Gracias. Bueno, sí, soy Pablo Fernández, director de LUCA. Ante la pregunta que me hace, bueno, no sé si soy la persona más apropiada para tener una visión global de la atención sanitaria en Asturias realmente. Conozco algunas realidades, bueno, las realidades que conozco, pues como sí que se funciona de una manera muy homogénea. Existe en el Principado de Asturias una estrategia sobre cuidados paliativos, por ejemplo. Es una estrategia que es común a todas las áreas sanitarias realmente, al Servicio de Salud del Principado de Asturias. Y en esa estrategia se basa la atención que damos. La bondad que tiene esta ley es que, bueno, no solamente es una ley que tenga que cumplir los centros sanitarios públicos, sino también es una ley que tienen que cumplir los centros sanitarios privados. En cuanto a eso, bueno, pues esta ley seguramente sea un beneficio, sí que nos puede ayudar a establecer una serie de pautas que todos, independientemente de en qué centro nos traten, independientemente de que sea un centro privado, un centro público, pues vamos a tener que acatarlos todos exactamente igual. Existe también un documento de estrategia de cuidados paliativos a nivel nacional, que fue previo al autonómico, y, bueno, en esa estrategia se basan todos los de las autonomías. Y luego existen una serie de guías que utilizan los profesionales, que creo que son guías ya de consenso reconocidas desde hace bastantes años, que todo el mundo las tiene a disposición, que, bueno, son la guía de la Sociedad de Cuidados Paliativos, bueno, y otra serie de guías que existen también en atención primaria. Y, bueno, realmente tampoco es que nadie tenga que inventarse nada, ¿no? Son cuestiones ya que están bastante trabajadas. Y como decía, leyes como esta pues pueden ayudar a que vayamos todos más en consonancia y que haya menos variabilidad. A mí me parece que es uno de los beneficios de este proyecto de ley. Bien, me gustaría ampliar la pregunta a otros de los comparecientes. Quiero unirla con algo que se dijo antes que consideramos relevante y que suele ser una práctica o una no práctica habitual en la política asturiana, que es la ausencia de informes de evaluación, de indicadores objetivos para saber exactamente en qué realidad nos encontramos. Entonces, legislar, que en definitiva es un instrumento más para hacer políticas, tiene que tener una base real, responder a una problemática real. Y entonces me gustaría ampliar, si alguno quiere opinar, de los comparecientes sobre esto. ¿Existen indicadores en Asturias? Por ejemplo, estoy pensando en el caso de los representantes del Colegio de Psicólogos o de Trabajo Social, que nos permitan hacer una evaluación sobre cómo está a día de hoy esta situación, que tiene sus contextos, porque Asturias, por ejemplo, es una comunidad autónoma muy envejecida, con problemas de cronicidad y de enfermos crónicos muy importantes. Por ejemplo, me gustaría saber algo sobre el tema de las residencias de la tercera edad, geriátricos, etcétera, sobre la muerte, por decirlo de alguna manera, o el proceso terminal de la muerte a partir de estas situaciones sociales, porque creo que sí sería relevante, al menos para los legisladores, el tener un conocimiento de la situación real de la problemática.
María Isabel Gancedo, como representante del Colegio de Psicólogos, y un poco por la pregunta que acaba de realizar. La comisión del grupo del Colegio de Psicólogos de Psico-Oncología y Cuidados Paliativos a la que pertenezco, llevamos un tiempo dedicando nuestro trabajo, nuestras reuniones, precisamente a intentar centrar de alguna manera, conocer exactamente cuáles son los recursos que existen en este momento en nuestra región a disposición de los ciudadanos. No hemos llegado todavía a concluirla, pero los datos que tenemos es que pues no hay demasiado todavía. Por eso antes aludía también al trabajo de las asociaciones y entidades que en ocasiones, pues a través de la obra social, de su obra social y demás, pues son realmente quienes vemos que están aportando los recursos, es decir, las asociaciones de los propios enfermos o sus familiares son quienes tienen que buscar ese apoyo psicológico, ese recurso psicológico que no se les facilita o que no encuentran de otra manera. Es decir, en estos momentos en la sanidad pública, digamos, profesionales relacionados con la psicología, aunque fuera, digamos, no para todos los casos, sino para aquellos casos que se considera o que el equipo que trata ese problema lo considera adecuado, ese recurso en estos momentos no existe en la sanidad pública. Existe, pero no, digamos que son demasiados pocos para cubrir las necesidades reales existentes. Beatriz Martínez, del Colegio de Trabajo, gerente del Colegio de Trabajo Social de Asturias. En relación a este cuestionamiento, justamente lo estábamos hablando antes de la comparecencia, respecto a esa falta de datos. Nosotros, los datos que hemos encontrado referente a las unidades de cuidados paliativos se remiten a una noticia de la Consejería del año 2009 hablando de la disposición de medios que tienen actualmente y de los 10 equipos que en aquel momento refería que habían en Asturias. Si bien nosotros una queja que tenemos como colectivo es que no hay personal, o sea, no son equipos ni multidisciplinares, solo se reducen a médicos y enfermeras. Nosotros cuando hacíamos referencia no a ciudadanos de distintos niveles en el acceso a los cuidados paliativos por región, sino por la falta de información. Creemos que cuando se tiene constancia de los cuidados paliativos es en los momentos ya cercanos, en los últimos días del fallecimiento, después de un largo periplo que han hecho las familias para enterarse de que ese recurso existe, no se les está dando información cuando se les está dando un pronóstico de una esperanza de vida de menos de un año, por poner un ejemplo, y que eso pase aún hoy en día nos parece muy llamativo. La Consejería no tiene adscritos, que nosotros sepamos, ningún trabajador social, ni psicólogo, ni otros profesionales a los equipos de cuidados paliativos, y a pesar de que se habla de la estrategia de que hace falta una valoración integral e inicial y bueno, que aclare la situación de partida, nosotros nunca intervenimos en esa evaluación. De hecho, las compañeras también nos lo trasladan, que alguna, si quiere tener la iniciativa, que se ponga a mirar estadísticas y donde está el pronóstico de las enfermedades, pero si no tienen esa información del médico de atención primaria, que forma parte de su equipo de trabajo. Estamos en los centros de salud, estamos en los hospitales, entonces no entendemos el por qué no llega. En la estrategia también se dice que, al hablar de esto de los cuidados paliativos, dice que según esto, pero ya comentamos que el documento se supone que es del 2009, que entre el 20 y el 25% de las personas que fallecen precisan cuidados paliativos y en el caso de los pacientes oncológicos la cifra asciende al 60%. Pero muchos mueren sin haber recibido esos cuidados paliativos o los han recibido en una etapa muy final por esa falta de derivación. Perdón, Ricardo de Dios, médico de admisión, la categoría y especialista en medicina familiar y comunitaria. Actualmente también quería, aunque no pertenezco, bueno, no vengo en representación de ningún colegio, quería decir, sí quería y no quería que quedase en esta comisión
la única idea de que los cuidados paliativos se aportan en equipos especializados. Los equipos, por ejemplo, que en atención primaria se denominan equipos de apoyo a los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos es una forma de abordaje de una serie de sintomatologías en unas personas características donde la mayor parte de esos cuidados lo hacen. Si están en su domicilio, los profesionales médicos de familia y enfermeras comunitarias de los centros de salud responsables de ellos, que han seguido su proceso vital a lo largo del tiempo. Son los primeros. Cuando ellos entienden que la situación es más compleja y necesitan un apoyo de un equipo más específico, se derivan a esos equipos de apoyo de cuidados paliativos que, como comentaba el doctor Pablo Fernández, se creó desde la estrategia del Servicio de Salud del Principado de Asturias de cuidados paliativos en el 2009, si no recuerdo mal, que se han montado en todas las áreas sanitarias, y eso sería un segundo nivel de derivación. Pero no siempre, afortunadamente, es necesario derivar, y sí se dan los cuidados paliativos a la mayor parte de las personas. Eso por un lado. Luego, la atención a la familia y al duelo también se hacen en atención primaria. Cuando el duelo es patológico, podemos derivarlo a la red de salud mental del Servicio de Salud del Principado de Asturias. Es decir, no quiero que quede la idea de que no se está dando prestaciones en cuidados paliativos. Otra cosa, por supuesto, es que todo es mejorable, eso sin duda, y por eso estamos ante esta ley, y seguro, cuando se hizo la estrategia de paliativos en el 2009 con ese objetivo de crear esos equipos que no existían previamente, es porque se iban detectando necesidades nuevas o en mayor grado. Pero no olvidemos la importancia del rol que tiene atención primaria en los cuidados paliativos de nuestra comunidad autónoma. Muchas gracias. Sí, quisiera preguntarle, ¿hay algún informe oficial que haya evaluado estas políticas en función de la legislación actual en el Principado de Asturias? Es decir, ¿tenemos a mano la posibilidad, de cara a la nueva legislación, de contar con algún tipo de información oficial al respecto? Me la dirige a mí. Ricardo de Dios, médico de admisión del área 4. Comentar simplemente, que yo conozca, no soy el que sigo este campo directamente, no hay ningún informe en ese sentido. Es cierto que todos los informes que se hacen desde la red de servicio de salud, sea esta comunidad autónoma o el resto, tienen siempre un sesgo que nos centramos no tanto en los pacientes que requiriendo una asistencia no la reciben, como en aquellos pacientes que tenemos dentro de la red y que están recibiendo la prestación, obviamente. Sí, a propósito, quiero decir que de algún modo en mi intervención toqué el tema este. Hay una cosa que con las intervenciones y la pregunta que estamos viendo va en esta línea. Estamos hablando, o la ley, y yo decía, la ley en su exposición de motivos, estamos hablando de mejorar la calidad de muerte. Esto es la cuestión, lo que estamos hablando es la calidad de muerte. A ver si nos vamos a confundir y al final estamos hablando de cómo se administran o no se administran cuidados o no cuidados. Cuando estamos hablando de la calidad de muerte, la pregunta está, ¿hay indicadores de la calidad de muerte? No los hay. Ahora mismo no los hay y eso significa que será una de las cosas que hay que empezar a corregir y a plantearse. O sea, en un proceso de información, preguntes qué hago ahora para que se vea de dónde llega la cosa. El paciente, la persona, el sufriente o como se quiera llamar, ¿no? Conoce su diagnóstico y pronóstico. Hay datos de esto. ¿Cómo ha sido el proceso de información? ¿Por qué no ha sido informado? Si es que no fue. Porque lo rechazó el paciente, la familia, etc. ¿Cuántos enfermos avanzados o terminales han firmado su testamento vital? ¿Cuántos han sido informados? ¿A cuántos se le ha planteado una planificación anticipada de los cuidados? La toma de decisiones sobre las opciones clínicas disponibles. Se les ofreció una alternativa a la alimentación artificial, ingreso hospitalario, intervención quirúrgica, quimioterapia, etc. ¿Conoce el enfoque paliativo? ¿Cuándo se le planteó la opción paliativa? ¿Se le ha ofrecido asistencia paliativa domiciliaria por su equipo de atención primaria? Etcétera, etcétera, etcétera. Indicadores de obstinación diagnóstica. ¿Qué pruebas complementarias se consideran fútiles en el proceso de morir? ¿Para qué un TAC o un análisis de un enfermo terminal 48 horas antes de morir? Etcétera, etcétera, etcétera. O
O sea, todo esto son materiales que hay que plantear y son materiales que nos estamos encontrando, que existen ahora mismo en Asturias. Pero cuando se plantea una ley de este tipo, insisto mucho en esto, hay que saber, hay que tener un diagnóstico, por utilizar una palabra de este tipo, un diagnóstico de partida. O sea, porque resulta que igual estamos hablando de hacer una ley de muerte digna y en Asturias se muere muy bien. ¿Cómo sabemos qué de mal se muere en Asturias? ¿Por qué se muere mal en Asturias? ¿Dónde hay datos que nos lo digan? Estoy hablando desde el punto de vista del contexto en el que estamos, ¿eh? No estoy hablando del punto de vista de que me dijo que mi abuela o mi madre o la vecina del tercero o prove, mira lo que sufrió, que etcétera, etcétera. Por eso les decía antes que no estoy hablando de conceptos emocionales, que están muy bien o lo que se quiera, pero no hablamos de esto. Creo yo que no hablamos de esto. O sea, por eso interesante o cuando se habla o cuando me refería yo por lo menos a indicadores de la calidad de muerte, son indicadores de la calidad de muerte, indicadores, y los hay, ¿eh? Tanto en pacientes hospitalarios, vamos, los hay o se pueden elaborar. Cosas a veces muy simples, tantas como poner una cruz en una hoja, ¿no? Alguna cruz o algún detalle de esto. Pero bueno, sería cosa para hablar más largo. Nada más, gracias. Sí, parece ser que realmente el foco, es verdad que el proyecto que entra aquí de ley abarca lo que abarca y tiene el objeto que tiene, pero que en términos realmente de debate el problema estaría en otro lado. Entonces, señor Campione, a mí me gustaría, aprovechando su estancia, ¿por qué usted piensa que de alguna manera esta ley, no voy a decir que sea inútil, pero que realmente no está respondiendo a enfrentarse realmente a la problemática que hoy en día socialmente supondría un avance en libertad, en su opinión, que tiene que ver con el suicidio asistido y con la eutanasia, ¿no? Entonces me gustaría que los pusieran esos términos porque también nos puede ayudar un poco a entender la oportunidad, el momento y la necesidad, porque es que otros intervinientes también dijeron que realmente la ley pues tampoco aporta mucho a lo que es la legislación básica española. Además, hay otras propuestas a nivel nacional que están ahora entrando. Entonces, me gustaría escuchar un poco su opinión. Muchas gracias. Roger Campione, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad de Oviedo. Lo que tal vez no haya quedado reflejado en mi anterior intervención es que es verdad, más que decir que la ley que no aporta, el proyecto de ley aporta lo que puede aportar una ley autonómica, que son cosas positivas, pero que, dada la arquitectura jurídica de nuestro ordenamiento, no puede aportar novedades de principio, por lo que usted mencionaba. ¿Y por qué yo hacía referencia, por qué hablaba de algo que no es materia del proyecto de ley, como el derecho a decidir sobre el final de la vida en las formas del suicidio asistido y de la eutanasia? Porque yo no soy experto en el tipo de investigación empírica, sociológica, de informes a los que usted hacía referencia antes, pero digamos en la trayectoria, que ya son unos cuantos años que llevo en la materia bioética, sí he constatado que básicamente la tendencia evolutiva en todas las encuestas de los organismos oficiales resulta que hay un consenso cada vez más alto, creciente, a favor, no digo ya a secas, de legalizar el suicidio asistido y la eutanasia, sino desde luego a favor de que se debata, de que haya el intento de producir material legislativo a nivel estatal sobre esta cuestión. Tiene que ser estatal y tiene que ser una ley orgánica en cuanto a la derogación del artículo 143 del Código Penal. El artículo 143.4, que establece como delitos el suicidio asistido y la eutanasia activa directa, claro, solo puede ser derogado mediante ley orgánica. Otra cuestión sería si el legislador ordinario puede
legislar acerca del artículo 15 de la Constitución sobre el derecho a la vida, en principio, hasta donde yo sé, pero los constitucionalistas saben mejor que yo, si no modifica el contenido esencial del derecho, no está vedada la legislación acerca de la disciplina de cómo se ejerce ese derecho a la vida, acerca de todo lo que tenga que ver con la facultad de decidir libremente sobre la vida de uno, hasta el punto de que ese campo de derecho a decidir abarque incluso el final de la vida, es decir, la muerte. Yo que vengo, que como se habrá notado por mi acento, no es que esté de estancia aquí, pero provengo de otro lugar, creo, y teniendo, por tanto, un término de comparación con otro país de nuestro entorno, creo poder afirmar con bastante seguridad que la sociedad española está más que madura para afrontar abiertamente a nivel político ese debate de cara a la proposición de un proyecto de ley estatal en la materia. Muchas gracias. Sí, le ruego formule una última Sí, pregunta. La última pregunta. Bien, se habló de asistencia médica, que todos reconocemos naturalmente su virtualidad, asistencia psicológica, muy importante, fundamental, contexto social, porque no todas las personas estamos rodeados o de gente que nos quiera o estamos acompañados, y se habló también de asistencia espiritual. A mí me gustaría hacer una pregunta sobre este tema. Es decir, yo creo que, entiendo yo, por asistencia espiritual lo voy a vincular básicamente al tema religioso, es decir, una vivencia importante, muy importante, personal, a la hora de afrontar, evidentemente, los momentos importantes de la vida, y no digo nada ya el tema de la muerte. Entonces, me gustaría, usted, señor Ahmed, y luego el que quiera, usted lo citó explícitamente, me gustaría que profundizara un poco en este tema, si usted cree que desde un punto de vista, entiendo yo, sobre todo de las instituciones públicas y de aquellas personas, digamos, que no pueden tener otro tipo de referencia, porque supongo que a nivel privado, si esto está bien recogido, si hay una carencia, estoy pensando además en una sociedad como esta, muy plural desde un punto de vista religioso, quizás vamos además a una mayor pluralidad, y usted lo citó, pues yo recojo el guante y le devuelvo la pregunta para que me intente contestar. Gracias. Muchas gracias. Javier García Mez, profesor asociado de Derecho Penal. Bueno, con respecto a su pregunta, parto de la base de que para mí los cuidados paliativos son, como he dicho, una concepción integral. No solo aliviar el dolor, sino también preparar a la persona de cara al paso hacia la muerte. Entonces, aquí, ¿por qué situaba el contexto de la asistencia religiosa, espiritual, etcétera? Lo sitúo porque, es decir, si concebimos que los cuidados paliativos, como bien se ha dicho, y cojo también el guante de los representantes del Colegio de Psicólogos y Trabajo Social, es algo interdisciplinar, también la persona creyente pues tiene también su forma de afrontar el proceso final de la vida. Si queremos garantizarle que va a afrontar el proceso con toda la dignidad que merece, respetando su autonomía, pues también tendremos que permitir que la persona que así lo desee libremente y sin coacción alguna, pues también pueda recibir este apoyo espiritual. Esto no solo es que venga recogido en las distintas leyes autonómicas, sino también porque es una manifestación más del derecho a la libertad religiosa en su vertiente a poder manifestarse y comportarse como ella, recogido en la Ley Orgánica del año 80 a nivel estatal. Bien, en cuanto a la pregunta relacionada con los centros públicos, bien, a día de hoy nos encontramos con dos modelos diferentes. Uno es el que tiene la confesión católica religiosa. En concreto, pues tiene lo que se denomina el modelo de integración, históricamente, por unos acuerdos que hay con la Santa Sede, que consisten en que, bueno, trabajan como un trabajador más y se les paga. Bien, en todos los centros sanitarios es así. En las restantes confesiones religiosas, en contra de lo que pueda parecer, de que dicen, bueno, es que yo en un hospital público no veo un imán, no veo un predicador de una confesión mormona, etcétera. Bien, tienen lo que se denomina el modelo de libre acceso, de manera que si un paciente a día de hoy está ingresado y es, por ejemplo, pongamos, de un credo musulmán, y dice, mire, usted va a afrontar el proceso final a la vida, tiene esta enfermedad, etcétera, y dice, bueno,
Yo quiero recibir mi asistencia religiosa para afrontarla. Pues el centro lo que tiene que hacer es ponerse en contacto con una confesión, en este caso con islámica, y que permitan el acceso de un imán para acceder. No sé si me estoy explicando. Es decir, son los dos modelos que hay. Esto, como todo, es debatible. Libre acceso, integración, etcétera. Pero a día de hoy está garantizado. Lo que sucede es que tradicionalmente viene de esta manera. Soy Constantino. Desde aquí, solamente para complementar una cosa. No es este el momento de afinar el concepto de lo espiritual, porque nos llevaría mucho tiempo. Alberto Hidalgo, por ejemplo, se pondría a hacer, nos dejaría solos, ¿no? No, yo solamente quiero añadir que lo espiritual no solamente es lo religioso. Lo religioso se negociará en las instancias correspondientes de gobierno y iglesia. En fin, eso, yo no me refiero a eso. Yo creo que lo espiritual también abarca muchas otras dimensiones, digamos, no directamente palpables, no sé si lo digo bien o no, es lo que quiero decir, no directamente empíricas, pero que sí se pueden constatar y que se acercan mucho a elementos sociales, a elementos psicológicos, como es sentirse reconciliados en ese momento, sentirse acompañados, pues quizá la oportunidad de arreglar cosas de la vida antes de morir, no sé, muchos aspectos que no son expresamente religiosos, pero que tienen que ver con muchos componentes interiores, digamos, o espirituales en el sentido muy amplio, por decirlo de alguna manera. Muchas gracias, señoría. Tiene